Ustedes saben que acabamos de conmemorar este puente festivo, el Día de la Raza. Es una fecha que se deriva de la llegada de don Cristóbal Colón a nombre de la corona española a lo que llamamos hoy América. Si hay acontecimientos que generan verdaderas revoluciones económicas, sociales o políticas, culturales, donde usted las mire, este fue el acontecimiento. Yo creo, todavía, que fue el acontecimiento más importante de la historia moderna, por el momento pues, en que se dio y todo lo que generó. Otros pensarán que fue la conversión de Constantino, no sé, o de San Pablo, la invención de la imprenta, o incluso el nacimiento de Manolito Salazar. A mí personalmente no me gusta la palabra raza, cuando hablamos del Día de la Raza, particularmente, por ejemplo, para definir la diversidad humana. Entre otras cosas porque no existen fundamentos genéticos que den lugar a ese concepto. Yo creo más bien que fue el racismo el que dio origen a la palabra raza, pero en todo caso, esa es otra discusión. Luego de la llegada de Colón, se generaron una serie de acontecimientos que cambiaron la idea que tenemos del mundo. Se descubrieron nuevas rutas, se formaron nuevas alianzas políticas, cambió el panorama estratégico del mundo, se desarrolló sobre todo ese mestizaje cultural, emocional, ideológico, que no acabamos de dimensionar. Uno de los acontecimientos importantes fue el descubrimiento oficial, ¿no?, por parte de la corona española del Océano Pacífico y todo lo que surgió alrededor de ese descubrimiento. La semana pasada, ante los televidentes, tuvimos la oportunidad, o antepasada mejor, los televidentes que tuvieron la generosidad de acompañarnos en nuestras conversaciones, compartieron con nosotros una conversación con el historiador y periodista Gilberto Castillo, y con él habíamos hablado de Gonzalo Jiménez de Quesada, de los otros dos conquistadores que llegaron a lo que hoy conocemos como la Sabana de Bogotá, valga decir Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar. Bueno, hoy vamos a avanzar en esa conversación para adentrarnos en la figura de Vasco Núñez de Balboa, y como les decía, reconocer todo lo que se derivó de la llegada de Colón y entender todo lo que nos hace ser lo que somos. Gilberto Castillo ha escrito varios libros, pero entre ellos dos novelas respaldadas por una muy amplia documentación, y hoy vamos a hablar en esta conversación el primero fue Caminando con el Tiempo, ¿no?, que va ya por su sexta reimpresión, y el segundo, Balboa y el Mar del Sur. Gilberto es miembro de la Academia de Historia de Bogotá, es catedrático universitario y director del blog Ver Bien Magazine. Gilberto, bienvenido, qué placer tenerlo con usted otra vez con nosotros. Nos hablaron mucho los televidentes, fue muy comentada esta entrevista y dijeron, no, tenemos que tener a Gilberto más con nosotros, y yo creo que después de esos descubrimientos, la historia del Mar del Sur es otro descubrimiento magnífico. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Satisfecho, contento de estar aquí y de hablar de algo que me gusta mucho. Antes de empezar, esto del Día de la Raza, comparte esa idea de cómo la ve usted así en términos generales. Si podemos hablar de razas, ¿cómo ve usted esa? Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. El racismo nace de la raza. Yo creo que el ser humano es único, exclusivo, sin importar ni el color, ni el origen. Yo creo que el concepto de raza nació del racismo, no el racismo nació el concepto de raza. Sí, sí, de acuerdo. No de la raza nació el concepto de racismo, sino al revés, ¿no? Además, esto de la raza y del racismo es un cóctel de muchas cosas. Las religiones. No hay nada más excluyente ni racista que las religiones, porque el ser humano ha aprendido a ser muy religioso y poco espiritual, sobre todo en Colombia. Sí. De manera que a veces uno no se puede meter en esas honduras porque lo empiezan a señalar de muchas cosas. Yo personalmente soy muy poco religioso, nulamente religioso, y un poco más espiritual. Por eso estoy preparando un libro que amenaza a llamarse Sotanas, Guerras, Demonios y yo, que soy la víctima. Bueno. Pero eso viene vendrá más adelante. Gilberto. Mire, Balboa. Espere un momentico, porque es que Balboa yo creo que tenía la intención al a buscar el Mar del Sur y buscar a Perú, cómo llegar a Perú, de hacer un descubrimiento que incluso él consideraba que podía ser más importante que el que descubrió Colón, o contribuía a sellar ese descubrimiento para los europeos. Claro, y sin duda, y todavía España no reconoce lo que es Balboa. España no ha sido capaz de dimensionar
lo que Balboa hizo por ellos. Hoy pensamos, y ellos los españoles piensan en Pizarro y en Cortés. Claro. Pizarro México, Cortés Perú. Incas. Inca. Pizarro Incas, Pizarro Incas y Cortés México, aztecas. México, y, pues, aztecas. Maya. Entonces, Maya. como Pizarro desde el Perú les lleva mucho oro, y Cortés desde México también les lleva mucho oro, les importa es eso, el oro. Pero no se dan cuenta que Pizarro le salvó que Balboa le salvó el pellejo en un momento determinado. ¿Por qué salvó el pellejo? Porque es que habían llegado los españoles a República Dominicana en 1492, que es lo que llamamos malamente el Día de la Raza. Pero en 1509, o sea, 15 años después, logran dar el brinco a tierra firme. Hasta ahí no habían llegado a América, habían llegado a la República Dominicana. Que es la isla de la Española. La isla de la Española, que hoy es República Dominicana y Haití. Pero no habían podido entrar en tierra firme, lo que se llamaba tierra firme. Mientras que los portugueses ya habían entrado en Brasil. Lo que pasa es que se encuentran con el tapón de la selva y no pueden avanzar. Pero ¿qué pasa? Que si no es por Vasco Núñez de Balboa y por un accidente político que se da en ese momento en el Caribe, usted se llamaría Mauricio do Nascimento y yo me llamaría seguramente Gilberto do Nascimento. Entonces ahí hay que tener en cuenta la inmensa importancia. Castinino o do Nascimento, alguna cosa. Ahí hay que tener en cuenta la inmensa importancia de Vasco Núñez de Balboa. Además, un hombre de un temperamento muy férreo. ¿Quién era Vasco Núñez de Balboa? Nació en Extremadura, ¿no? Sí, en Extremadura. Era un hombre que tenía que escoger entre ser cura o soldado, porque es que en esa época no había más que hacer en la vida. O era cura o era soldado. Usted no tenía más alternativa. Pues si quería ser alguien en la vida. Alguien más o menos importante. Él se metió de soldado. Y viene en 1500... O eras mayor y heredabas lo de tus padres y heredabas un mayorazgo. El mayorazgo, sí, claro. Entonces eran tres alternativas. Cura, soldado o hijo mayor. Lo del mayorazgo es solamente heredaban los hijos varones mayores. Sí, los otros eran unos simples esclavos elegantes de su hermano. Ahí sí le quedaban las otras dos alternativas. Muy bien. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, por alguna razón, el Golfo de Urabá, a ver si nos aparece el Golfo de Urabá. A ver, pongamos el mapa. Pongamos el mapa. El mapa que tenemos. Como había que entrar en tierra firme a Ojeda y a Diego de Nicuesa, que estaban en la Española. La corona les entrega, por alguna cosa en que no nos vamos a meter ahora, les entrega dos gobernaciones. La gobernación de Andalucía y la gobernación de Veraguas o Castillo de Oro. Se dividían exactamente por el río Atrato, el río Atrato colombiano, el que conocemos de siempre. Bajando por Cartagena, la costa del Caribe y todo eso, estaba la Andalucía, eso le correspondió a Ojeda. Y por el otro lado, por Panamá, todo lo que es la costa de Panamá, Nicaragua, parte de México, estaba Veraguas o Castilla de Oro. Sí. La de el Caribe le corresponde a Alonso de Ojeda, ahí tenemos, sí, ahí está el tapón del Darién, pero ahí está la costa de Panamá. Sí. Véala usted en ese fondo verde. Sí. Ahí estaría Veraguas, que le corresponde a Lechuguillo, apodado Lechuguillo Diego de Nicuesa. Y por el otro lado está la costa Caribe, allá está Santa Marta, Cartagena. Y aquí está esta muelita que cae, este espacio que es el Golfo de Urabá. Ahí los linderos se dividían por el río Atrato. Mire el río Atrato, ahí lo alcanzamos a ver. Sí, más o menos se ve. Entonces se dividieron y los dos conquistadores fijan los límites sin que intervenga la corona, fijan los límites de esas dos gobernaciones. Sí. Del río Atrato hacia el Cabo de la Vela es de usted, señor Ojeda, y del río Atrato hacia arriba México, todo sobre la costa del Caribe, es mío, le dice Lechuguillo.
Había dos grandes diferencias, se empiezan a mostrar aquí. Nicuesa era un señorito al que llamaban lechuguillo, elegantón, poco militar, pero sí muy amaneradito, conquistador de mujeres, heredero de riquito. Un señorito. Un señorito, e hizo una expedición pues grandiosa. Es que todavía en España le dicen señoritos a los... esos volantoncitos, conquistadores. Sí, todavía le dicen señoritos. Sí, nosotros ya no somos señoritos. Ya no llegamos por allá. Y por el otro lado, Ojeda tenía una expedición muy pobre. Lechuguillo, una muy elegante, pero Lechuguillo se hacía atender como si fuera un virrey, como si fuera lo que fuera. Lechuguillo tenía a un amigo, a Martín Fernández de Ciso. Este personaje sí que viene a ser importante. Sí. Y Alonso de Ojeda tenía, Alonso de Ojeda a Martín Fernández de Enciso como socio en la expedición, sí. Porque estos eran empresas en que se armaba una expedición. Pero Martín Fernández de Enciso era también un hombre muy culto, de Salamanca, pero un poquito, ese sí, leguleyongo, y eso es lo que más vale aquí. Y Nicuesa tenía como socio a Lope de Olano. Entonces, salen las expediciones a aventurar, a buscar, a conquistar, a tomar posesión de Andalucía sobre el Caribe, que era para Ojeda, y Veraguas en la costa de Panamá, que era para Nicuesa. Se vienen adelante. Pero sucede que allá en República Dominicana había un personaje que se llamaba Ojeda, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, que había venido con Rodrigo de Bastidas en 1502 a hacer un primer viaje, y él conocía muy bien porque ya sabía que había una costa, pero terminaron allá en la Española. Y había navegado ya sobre el Golfo de Urabá, sobre esa muelita de mar que se ve allá, esa que está ahí donde tapón del Darién. Entonces, era un hombre muy de malas, es que fue muy de malas, demasiado de malas, Vasco Núñez de Balboa. Él le dan en Salvatierra, en República Dominicana, después de que llega Bastidas y habla con el gobernador, a sus gentes le da algunas reparticiones y le dice: ayúdeme que yo naufragué, le dice Bastidas al gobernador de República Dominicana, y entre esas cosas le entregan a Vasco Núñez de Balboa una Salvatierra para que criara marranos. Como una finquita, pues. Sí, una parcela. Imagínese usted que la carne que más se consumía en ese momento en República Dominicana era la de cerdo, la carne de cerdo. Entonces Vasco Núñez no tenía por qué fracasar, pero fracasó. Criaba cerdos y no vendía y estaba lleno de deudas. Ahí es cuando viene esa fantástica historia que a usted y a mí sí nos enseñaron historia en el colegio, porque el señor Belisario Betancourt no había acabado con la carrera de historia, no sé para qué sirvió, no había acabado el falso poeta de Amagá. Sí, porque no escribió nada bueno nunca, lo llamaban poeta. Bueno. Pero bueno, acabó fue con la historia. Entonces, el señor Balboa, viene Nicuesa adelante y viene Ojeda adelante, pero el socio de Nicuesa, que era Martín Fernández de Enciso, perdón, estoy equivocado, regreso. El socio de Nicuesa era Lope de Olano y el socio de Ojeda, Martín Fernández de Enciso. Entonces, cuando se viene a Ojeda a buscar a Martín Fernández de Enciso, Vasco Núñez ve la oportunidad de huir y salvarse de las deudas que tenía en República Dominicana. Ahí hay una historia maravillosa, y es que en la isla de la Española, tengo entendido, cerraron la isla para que no se fueran los que tenían deudas. Decían: Montico, aquí me las tienen que pagar todos. Entonces aquí no se me va a embarcar nadie para que se vaya a tierra prohibido. Firme. Entonces los barcos que llegaban los dejaban en alta mar y las autoridades muy diligentemente vigilaban quién abordara ese barco. Pues este hombre se hizo meter en una caja. En un tonel. Con su perro Leoncico. Con Leoncico, que ya Leoncico sí que tiene historia. Mucha. Porque era esos perros alanos de España. Que eran usados en las guerras europeas. Que eran absolutamente feroces. Contribuyeron muchísimo. En la conquista. Pero vamos por partes. Grandes asesinos de indios. Eran grandes asesinos. Entonces, Ojeda,
Ojeda viene con Martín Fernández de Enciso. Ojeda se viene a buscar la costa del Caribe y detrás de él, con bastimentos, con armas y con caballos, viene su socio Martín Fernández de Enciso. Ahí en el barco de Martín Fernández de Enciso es donde se mete Balboa con el perro Leoncico, gracias a Bartolomé Hurtado. Entonces Bartolomé Hurtado, que era el encargado de las despensas del barco, le dice: yo lo ayudo, métase. Pero con una condición, Vasco Núñez, que lo que tú ganes allá en tierra firme me das el 50% a mí y yo te doy el 50%. Entonces hasta ahí. Listo, vamos así. Se embarcaron y sale. Ahí empezó el CBY, ¿cómo voy yo? Ahí empezó. Se embarcan a buscar a Ojeda sobre la costa del Caribe. Bueno, pero en mitad de alta mar, el otro cansado, tullido en el barril, sale. Además, entre otras cosas, cuentan que decían: ese barril, hay un perro por ahí que nadie sabe muy bien de quién es, y ese perrito está al lado del barril, qué raro. Exactamente. Y empiezan a descubrir. Y era Leoncico. El perrito. Y después le Leoncico. cuento por qué se llama Leoncico. Pero es que aquí nos aparece la India Catalina. Ahí aparece. Y nos aparece la perla peregrina que le perteneció a Elizabeth Taylor. Bueno, la perla perla peregrina. Por ahí tenemos la perla peregrina. Mire, ahora que vayamos a hablar de la perla peregrina, antes la todavía mostramos. no me pongan la perla peregrina. Entonces, Nicuesa naufraga y Ojeda naufraga. Entonces se viene el señor Martín Fernández de Enciso a buscar a Ojeda y sale Vasco Núñez y lo van a tirar al mar, porque esa era la pena para quien se metía en un barril y salía de República Dominicana por deudas. Y es cuando Bartolomé Hurtado dice: un momentico, pero ¿cómo van a botar a Ojeda a Vasco Núñez de Balboa al mar? Si él es el que conoce. Si él es el que conoce esta tierra, porque en 1502 vino con Rodrigo de Bastidas. Llegan al puerto de San Sebastián, que queda sobre el Golfo de Urabá, en la costa colombiana. A ver si lo vemos. Por ahí está, mire, San Sebastián, ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí llegamos al puerto de San Sebastián. De San Sebastián. Fíjese que está a este lado y mire donde está el río Atrato. Entonces ellos llegan ahí y Ojeda, a quien venía a buscar Martín Fernández de Enciso, ha sido atacado por los indios, que son toda esa costa, tenía indios muy bravos y caribes, con flechas venenosas. Eran muy bravos. Y entonces cuando ven que el puerto está destruido, en ese momento hemos perdido ya a Ojeda. Ojeda va a terminar por allá en Cuba, muy mal herido y todo. Ahí en ese sitio, dice: aquí no podemos acampar porque el puerto está destruido, San Sebastián. Yo conozco y viajé con Rodrigo de Bastidas, y al otro extremo, volvamos a mostrar el mapa, por favor. Al otro extremo, el que teníamos, ahí está Santa María, la antigua del Darién, mírela allá, sí, arribita, arribita, donde sí, están los límites, sí, queda dentro de Colombia. Entonces dice: nos vamos a ir nosotros para Santa María de Antigua del Darién, porque allá conocí una tribu que, a pesar de que son fieros, no usan flechas envenenadas y atraviesan el Golfo en los barcos y llegan a donde el cacique Semaco. Donde el cacique Semaco lo enfrentan, y es cuando ellos dicen: todos se encomiendan a Santa María, la Antigua de Sevilla. Al cacique Semaco, Vasco Núñez lo traiciona de una manera y le hace tal trampa que el propio cacique Semaco quedó admirado. Todo eso está dentro de la trama del libro. Pero si nos metemos en esos puntos, sí, si nos metemos en los no puntos, terminamos. No terminamos. Entonces llegan ahí a Santa María, la Antigua del Darién, o sea, al cacique Semaco, al poblado del cacique Semaco. Se toman el poblado los españoles. En la choza del cacique, que era la más grande, le hacen un altar a la Virgen, y es como la iglesia oficial, y ahí fundan Santa María, la Antigua del Darién. Ahí está comprobado, ahí la fundan y le ponen Santa María, la Antigua del Darién, porque todos eran devotos de Santa María, la Virgen de Sevilla. Entonces, ellos eran muy buenos para ser católicos oficialmente y hacer exactamente lo contrario a la piedad cristiana o católica en el resto de sus vidas. Aquí aparece algo. Nicuesa viene a buscar la costa de... pongamos el mapa de nuevo, por favor. Si nos logran mantener el mapa sería muy bueno. Exacto. Recuerde que Nicuesa Lechuguillo viene a buscar a Veraguas, la zona verde. Y él viene y hace su viaje por allá. Su socio es, entre otras cosas,
Lope de Olano, que descubre a San Andrés y Providencia. Lope de Olano viene detrás de Nicuesa, buscándolo a él y buscando el terreno que les corresponde, porque venía con un apoyo con bastimentos. Lechuguillo, en uno de esas cosas del mar difíciles, va cerca a Cartagena y ahí encuentra el poblado de Zamba. Y ahí, en ese sitio, encuentra a una niña que se la lleva, la sube en el barco y se la lleva a Santa María, la Antigua del Darién, y esa es la famosa India Catalina. La India Catalina. Entonces va a terminar en Santa María, la Antigua del Darién. Catalina. Sí, pero después de muchas vicisitudes que y de muchas aventuras. En Zamba, cerca a Catalina. Claro. Pero ese Nicuesa hace un trayecto muy largo. Él sigue viviendo y llega a Santa María la Antigua del Darién. Aquí para allá olvidémonos de Ojeda, quedémonos con estos dos. Sí, porque si no se Entonces cuando llegan a donde Semaco encuentran mucho oro y empieza el hambre y la repartición bárbara entre estos hombres que venían sedientos, primero por entrar a tierra firme y segundo por encontrar oro, mujeres y riqueza. Entonces hay un conflicto ahí, se empiezan a traicionar uno con otro. Fíjese que eso es la corrupción, lo heredamos Viene de los por ahí, españoles. sí, Eso. sí. Entonces llega un momento en que Zamudio, Martín de Zamudio y Vasco Núñez de Balboa, que ya es líder de la expedición, le dan un golpe de estado a Martín Fernández de Enciso, socio de Ojeda, pero se han metido a territorio de Nicuesa. Ya. Fíjese que no los ha salvado el territorio de Nicuesa, donde debía ser gobernador Nicuesa, y no el territorio donde debía ser gobernador Ojeda, y por lo tanto donde tendría mucho poder Fernández de Enciso, porque está en el territorio de Ojeda, su socio, pero terminan por salvar sus vidas en el territorio de Nicuesa, donde no tiene ningún poder. Ningún poder Enciso. Sí. Entonces ahí deciden darle un golpe de estado y se apropian de él. Mandan del mando, en barco por del allá. mando. Y nombran alcaldes a Martín de Zamudio, Vasco Núñez de Balboa y otro señor que aquí no tiene interés para no citar tanto nombre. El libro tiene mucho nombre porque hay que contar la historia como es. Entonces estamos ya con unos tipos que dan un golpe de estado, que traicionan al jefe de la expedición porque lo acusan de varias cosas, que han tomado el mando Zamudio y Balboa, pero que están en un territorio que no les pertenece. Y ahí empieza Balboa a tratar de comunicarse con República Dominicana, o sea, con la española, donde gobierna Diego Colón, el hijo de Cristóbal. Colón. Entonces empiezan las comunicaciones, empieza a ir y venir gente, etcétera, etcétera, y empiezan un intercambio comercial muy importante en donde se especula, porque ha venido una población en los barcos de Martín Fernández de Enciso, que ahora lo gobierna Vasco Núñez de Balboa y Zamudio, ¿sí? Y empieza a poblarse Santa María de la Antigua del Darién, que llega a ser una ciudad muy grande. No vaya a creer que era un pueblito, llegó a tener 3.500 habitantes, un hospital para 50 camas, colegio para niños españoles, bueno, españoles no tanto, mestizos y niños indígenas. Wow, Llegó a tener una arquidiócesis con Fray Juan de Quevedo, que fue el primer inquisidor. Entonces empieza a Balboa a conquistar todos los indígenas que están en esa tierra. Lechuguillo sigue perdido por allá. Finalmente se posesionan de eso y Balboa comete un error, diría yo, y es que permite que Martín Fernández de Enciso, un hombre muy influyente en la española y en España, en la isla española y en España, en la corte de España, se vaya, lo expulsan en un barco, le dicen váyase. Hasta ahí todo está bien. El hombre lo que hizo fue para España poner la queja. Llega Lechuguillo, que es ¿quién? Diego de Nicuesa. Por fin logra aterrizar en Veraguas después de muchas dificultades y trae a la India Catalina. La India Catalina llega con él, pero Lechuguillo llega siendo muy aparentón, ya era un dictador, él se consideraba emperador más importante que Fernando de España o que Carlos V, y la gente le empieza a coger tirria. Apresa a Olano, que es su socio, que entre otras cosas Olano es hermano del fundador, es pariente del fundador de los jesuitas. Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, porque los dos eran soldados. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en Santa María del Darién deciden no recibir al gobernador Nicuesa.
Dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo no me van a recibir si yo soy el gobernador? La corona me entrega estas tierras. Pero ya el golpe de Estado ha dado poder y se lo han tomado los señores Zamudio, Balboa, su tropa, y ya tienen intercambio con la española. Y deciden que se queda la India Catalina con otro poco de gente que se aceptaron, pero el señor Sigüenza y sus principales adeptos se tienen que ir y los expulsan. Los expulsan. ¿A dónde los expulsan? A mar abierto. En un barco un poco destartalado, un poco ya carcomido por el agua, un barco viejo, y desaparece Nicuesa en el océano, muere. Entonces ellos quedan con la autoridad en Santa María la Antigua del Darién porque el gobernador se va y muere, bueno, pero si aquí empiezan a conquistar tribus y a repartir. Y si quiere avanzamos porque ahí es que empieza a llegarle la búsqueda del oro y los indígenas hablan de un tal Virú y de un tal Mar del Sur. Del Virú y del Mar del Sur, sí señor. Entonces el cacique Tumaco, que no es el cacique Tumaco de Nariño, no, allá había un cacique Tumaco, a mí eso me confundió mucho y duré ubicando qué pasaba. Entonces el cacique Tumaco les habla a ellos de los incas del Perú y ahí es donde Sebastián de Benalcázar se viene con Pizarro, con Almagro y suben hacia Bogotá y fundan a Bogotá. Sí, y fundan a Bogotá, ¿se acuerdan esa historia que él decía, si vamos a buscar, yo le llego por el Magdalena y le voy a llegar al Perú a conquistar todo el oro que hay allá, de lo que hablan los indígenas, pero en la mitad del camino se quedó en Santa Fe de Bogotá y ahí es cuando funda Bogotá y llegó además con la mitad de los hombres, ¿no? Claro, entonces aquí ¿qué pasa? La India Catalina, salgamos de la India Catalina. La India Catalina descubren en Santa María la Antigua del Darién que es una mujer muy hábil para las lenguas y los españoles necesitaban indios de lenguas que les sirviera de traductores. Entonces ellos resuelven en uno de los muchos barcos que ya iban y venían de República Dominicana a Santa María la Antigua del Darién, subirla, la mandan a República Dominicana para que allí aprenda a hablar español, aprenda las costumbres españolas, aprenda a orar y admirar a la religión católica. Entonces la India Catalina se vuelve una gran dama española. Y se volvió un caballo de Troya. Claro. Dentro de las tropas indígenas. Un caballo de Troya y después la mandan, la regresan a la costa Caribe ya mujer hecha, la regresan a la costa Caribe para que empiece a hablar de lo bonito que es España, de lo bueno que es España, de cómo hay que aprender las costumbres españolas y la fe católica, y ella empieza a pregonar eso entre los habitantes indígenas. Por eso cuando Pedro de Heredia viene a fundar a Cartagena, es cuando la busca, porque él dice, necesito un indio de lenguas, así llamaban a los traductores, y le dicen, hay una india que es muy culta, que se forjó con nosotros los españoles y que está enseñando en la costa Caribe religión, modales españoles y de todo. Se viene Pedro de Heredia y la busca, cuando va camino a Cartagena, porque sabe que allí la tribu a la que ella perteneció son caníbales, son fieros, son muy duros, han matado ya a Juan de la Cosa y a un poco de gente que trató de invadir sus playas, y se encuentra con Catalina y se encuentra con una gran dama y le dice, bueno Catalina, necesito que me ayude a conquistar Cartagena, a conquistar esta costa Caribe, y yo voy para Cartagena y quiero fundar allá una ciudad. En esa zona no se llamaba Cartagena todavía, aunque él traía la idea de llamarla Cartagena. Y la India le dice, claro, la India Catalina dice, claro, yo le ayudo, pero con una condición. Primero, que soy princesa indígena. Segundo, que si me dan regalos, son míos. Son míos, si usted no los puede tocar. Y tercero, me da un porcentaje de lo que logre conquistar ahí. De manera que se vuelve una inmensa negociata. ¿Y qué hace la señora Catalina? Yo no sé la estatua para qué se la hicieron. Sí. La señora Catalina se reúne con las mujeres indias, la reciben como a toda una princesa, porque se hace identificar como tal, y es cierto, es princesa. Y se dedica a reunirse con las mujeres y a decirle, no ataquen a los españoles, crean en Dios, son grandes señores, mírenme a mí, mientras que usted, les diría eso, ¿no? Mientras que ustedes usan taparrabo, vea, yo soy una gran dama, mire, soy una mujer. Entonces las mujeres caribes son las que le dicen a los hombres guerreros del Caribe, no ataquen a los españoles, permítales ingresar. Algunos no se creen, pero la gran mayoría caen seducidos por la India Catalina, y eso permite que Heredia logre fundar a Cartagena. Si no es por la India Catalina, o sea, la India Catalina conquistó la costa del Caribe,
y Heredia fundó a Cartagena. Esa es la verdad. Qué Y esa es la barbaridad. historia que De nos la enseña. India Catalina. Pero claro, los románticos, los historiadores románticos le tienen que hacer la historia, la estatua de la India Catalina, porque es lo máximo. Para mí es una traidora. Es una traidora. Es una traidora. Lo mismo que la Malinche. Traicionó sus principios, sí, etcétera. exactamente. Bueno, pero Volvamos a Santa María. Volvamos a Santa Marta. Entonces, A Santa María del Darién. Entonces, ¿quién le da la noticia a Balboa de que existe el Mar del Sur? Cuando ve que hay tanta sed de oro, que se matan entre ellos, que se abalanzan sobre el oro, sale Banquiaco y les dice, mire, no se maten tanto. ¿Por qué lo hacen? No sean ambiciosos. ¿Qué quieren? ¿Buscan un gran lago? Allá hacia el sur hay un lago. Vaya. Allá hay oro, hay perlas, ahí surge la perla peregrina en la época de Balboa. Allá hay oro, allá hay perlas. Vayan, busquen eso. Entonces es Vasco Núñez de Balboa quien organiza expediciones y llega a el Golfo. El Golfo lo tenemos ahí, no lo alcanzo a leer mucho, el Golfo de... El Golfo de Panamá, pues. no, el Golfo sí, ahí no, el Isla Golfo de aquí. Perlas. Ahí está, ese que está cerca allá a la Isla de las Perlas, ¿no? Sí. Bueno, llega al Golfo de San Diego, bueno, ahí llega Panamá a ese golfo que está sobre el Océano Pacífico, cerca de la isla, ahí lo tenemos, ahí llega Balboa. Es cuando él descubre el océano. Pero ¿qué ha pasado? Antes de eso, antes del descubrimiento, Balboa ha mandado a Zamudio a España para que hable de lo que él está logrando hacer. Y llega Enciso, que tenía un inmenso poder en la corte, y Enciso llega a decir, mire, a mí me dieron un golpe de Estado, Balboa es un criminal, ¿cómo manda este Zamudio, que además ayudó a que me dieran un golpe de Estado, yo nombrado por su majestad? ¿Cómo es posible que ustedes lo reciban? Es un mentiroso. Entonces, como tenía tanto poder, porque contaba con el apoyo de Fonseca, que era el gran arzobispo de la corte, Enciso, entonces el pobre Zamudio tiene que salir a esconderse porque les piden una orden de captura. La labor que hace Zamudio en contra de Fonseca es, con el favor de Fonseca, en contra de Balboa, es inmensa. Entonces lo empiezan a tratar de criminal, de asesino, de alzado en armas, de traidor a la corona, porque ha traicionado lo empiezan a acusar de que fue él quien mandó al gobernador legítimo de la tierra que se tomó, a Diego de Nicuesa, al mar. Entonces hay unas acusaciones inmensas. Pero ¿qué pasa? Que ahí se descubre el Mar del Sur. Y descubrir el Mar del Sur era entregarle todo el dominio del mundo a España. Hay una anécdota que narra Stefan Zweig, el novelista europeo. Habla de cómo él le pide, cuando llega a un cerro y él sabe que de ahí se divisa el Mar del Sur, le pide a los demás europeos, yo no sé si si eso es cierto o no, que se detengan, porque él quiere ser el primero. Sí, yo lo tengo en el libro. Que sube, en el libro, no llegué a ese punto en el libro. El primero que sube para cual. Que él sea el primer ser humano europeo cuyos ojos ven el Mar del Sur. Él y Leoncico, su perro. Y Leoncico, su perro. Es que él quería mucho a Leoncico, porque además Leoncico, de Andrés Garavito, un español, él tiene una novia que se llama Nayansi, una novia indígena, y Garavito le hacía avances a la novia para quitarse la Balboa y para seducirla por la fuerza, pero Leoncico siempre salía en defensa de Nayansi. Esto no es invento mío, esto está en las crónicas indias. Entonces Garavito le coge odio al perro y le coge odio a Balboa, y Balboa ahí cae en una trampa, pero bueno. Entonces estábamos en que Vasco Núñez de Balboa llega y ve el Mar del Sur. Ve el Mar del Sur. Cuando Vasco Núñez descubre el Mar del Sur, España se regocija y Europa también. A tal punto que el Papa, cuando se entera, hace un Te Deum en honor a Vasco Núñez de Balboa y a la hazaña de haber descubierto el Mar del Sur. Es una hazaña de unas dimensiones inmensas. Yo me supongo por varias cosas. Primero, pues porque ellos eran navegantes y era más fácil ir al Perú o al Virú y sacar oro por mar que por tierra. Segundo, porque esto significaba, si de verdad el mundo era redondo, en ese momento pues ya había una claridad, una ruta hacia las Indias también. Creían. Pero el hecho es que descubrir el Mar del Sur es muy importante.
Entonces, el rey de España, en ese momento era Fernando VII, el rey de España, se vanagloria, lo nombran caballero, le dan todos los títulos, pero Fernández de Enciso sigue haciendo su trabajo. ¿Cierto? Lobby, sí. En República Dominicana hay un personaje que le gusta mucho el dinero y no le llegan regalos desde Santa María la Antigua del Darién, nunca le llegan regalos, y él se molesta mucho, que es Pasamonte, el tesorero. Él le gustaba que le dieran dinero. Entonces, como no le mandan muchos regalos de Santa María la Antigua del Darién, entonces él se pone en contra de Balboa. Y empieza a decir que hay un desorden, que Santa María la Antigua del Darién es una porquería, que allá hay un desorden total, que es decir, calumnian a Balboa. Y llega eso a España. Después de que han catalogado a Balboa como un héroe, entonces vuelven a decir, es una porquería. Mire, esto pasa con los grandes personajes. Sí. Primero los suben, después los bajan, después los tildan de asesinos, y Balboa sigue siendo eso. Pero en ese momento España es dueña de los mares del mundo por Vasco Núñez de Balboa. Bueno, hablemos de la perla peregrina, y si no sé, la perla peregrina. Nos muestran la perla peregrina. A ver si nos ponen la perla peregrina por ahí. Bueno, la perla peregrina fue ornamento de reyes. Si ven ahí, esta es la abajo. La perla peregrina tiene una historia porque allá hay un personaje que es el que degolla, el que hace decapitar. Es que mire la perlita, ¿no? A Vasco Núñez de Balboa. Ahí está, ahí está. Véala ahí. Hay un personaje al que no hemos llegado todavía, que se llama Pedro Arias Dávila. En la isla de las perlas, que la vemos en el mapa, había grandes pescadores de perlas, y ahí sale la famosa perla peregrina. Pedro Arias Dávila, que era un mal gobernante, un asesino de todo, Pedro Arias, un hombre que no tenía contemplación de nada, hace que un testaferro de él compre la perla peregrina, y Isabel de Bobadilla, su mujer que pertenecía a la corte, toma la perla, la lleva y se la vende a la reina de España. Esa perla se la hubieran podido dar a la reina obsequiada. ¿Por qué? Porque a ella le debían dar una parte del tesoro que conquistaran, pero Isabel de Bobadilla, que era la esposa de Pedro Arias Dávila, se la lleva, se la vende, ella la pone en la corona, la hereda Felipe II, y cuando llega Napoleón Bonaparte a España, nombra gobernador de España a Pepe Botella, recuerde la invasión francesa, y en el momento en que debe abandonar Pepe Botellas España, no se le ocurre sino coger la perla peregrina, echársela al bolsillo y robársela. Esa perla pasa por las manos de Napoleón. Dicen que cuando Napoleón estaba en malas condiciones se la vende a un lord inglés, el lord inglés se la vende a otro, y sucesivamente la van comprando para damas hasta que llega a una casa de remates que la vende y es cuando Richard Burton compra la perla peregrina y se la da a Elizabeth Taylor. Por eso, si la volvemos a ver, la perla peregrina, sobre todo al final, está Elizabeth Taylor luciendo su perlita. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Bueno, no la tienen. Bueno, pero esa es la historia de la famosa perla peregrina. Nace allá en la isla de las perlas, en la época del descubrimiento del Mar del Sur y en la época en que Vasco Núñez de Balboa se convierte en el gran héroe de España y después en el inmenso villano. ¿Qué pasa cuando Pasamonte se dedica a acusarlo? Entonces le dicen al rey, mire, haga una armada. Tiene que mandar una gran armada, que ahora que hemos entrado en tierra firme, vaya a Santa María la Antigua del Darién, ahí está la perla. Bueno. Y le ponga control a eso. Y es cuando nombran a Pedro Arias Dávila. Este Pedro Arias Dávila era un personaje especial. Lo llamaban el galán, porque era un hombre muy apuesto. Lo llamaban el valiente, porque era un hombre en batalla muy valiente, y lo llamaban el resucitado, entre muchos otros apodos. ¿Por qué el resucitado? Porque alguna vez fue herido en batalla y lo dieron por muerto. Cuando lo iban a enterrar, uno de sus criados se lanzó sobre el ataúd y a llorarlo, pues, a hacer el drama de llorarlo, dramáticamente sobre el ataúd, a llorar a su jefe, y descubrió que estaba vivo. Abrieron el ataúd, lo sacaron y revivió. Entonces Pedro Arias Dávila se vuelve un hombre exótico porque él pide que cada vez que cumpla años lo metan en el ataúd y le hagan un te deum. Sí, dormía en un ataúd.
Dormía en un ataúd. Ah, bueno. Entonces él llega y duerme en el ataúd, celebra su cumpleaños en el ataúd y mantiene el ataúd en un sitio especial. Era algo así como un Drácula. Sí, sí, Imagínese como usted. Drácula, estoy viendo. ¿Ah? Ajá. Entonces, y pedía que le hicieran tedeo para que lo sí, y él despidiera. permanecía en el ataúd. Él permanecía en el ataúd. Entonces, ¿qué pasa? Iban a nombrar a Pedro de Águila como comandante de la Gran Armada que venía a poner orden en Santa María la Antigua del Darién. Todo por los chismes contra Balboa después de que era un héroe. Y no nombran a Pedro de Ávila a Pedro del Águila, porque él se niega, dice, no me interesa ese cargo a pesar de los sueldos, el salario tan alto que tenía. Entonces ahí nombran a Pedro Arias Dávila. El rey de España, Fernando en ese momento, antes de mandar mientras armaban la armada, porque eran muchos barcos, venían casi 1000 personas en los barcos, eran como no sé cuántos barcos, un montón, como unos 40 barcos, manda a Arborancha y dice, oiga, vaya, mírese por adelantadito qué es lo que usted encuentra allá en Santa María del Darién y si es cierto que eso es un desorden o no y que se han declarado alzados en armas y que le rinden más pleitesía a Diego Colón que a mí como rey de España, porque es que Diego Colón peleaba el poder con el rey de España. Entonces Diego Colón decía, nombra a Balboa gobernador, pero también lo ha nombrado el rey de España. Entonces Balboa estaba ahí con 2 títulos y entonces el rey creía que él era más fiel a Diego Colón que al otro. Llega a Arborancha y se encuentra con una ciudad absolutamente ordenada, donde había escuela para los niños indígenas y mestizos, donde había calles, donde había un puerto, donde había organización, porque Balboa era un gran organizador. Yo no estoy diciendo que era la panacea como conquistador, porque igual apaleó indios. Y tenía Balboa su gran relación con Anayansi o Caretica, una indígena a la que quiso mucho, ¿cierto? Entonces, ahí Balboa, Arborancha dice, no, pero esto es una injusticia lo que están haciendo con ustedes. ¿Cómo van a mandar una armada para que venga a tomarse esto si usted lo está haciendo muy bien? Entonces es cuando Arborancha dice, me voy para España y voy a tratar de menguar, de interceder ante el rey para que detengan la armada. Pero es tan de malas Balboa que Arborancha, entre su viaje en República Dominicana y la Española, entre Santa María la Antigua del Darién y hoy República Dominicana, o la Española en aquel entonces, naufragó y llegó muy tarde. Mientras reparaba un barco nuevo en la Española, sí, porque llegó en muy malas condiciones su barco, se demora y mientras tanto la armada se viene. La armada comandada por Pedro Arias Dávila. Y si Arborancha llega unos días antes de que salga la armada, le salva la vida a Balboa. Pero se demoró porque las dificultades del mar, conseguir un barco, después de que el suyo casi naufraga, pues conseguir un barco para lanzarse de la Española allá a Europa, a España, le costó un poco de días. Dicen los cronistas que perfectamente hubieran podido hacerse señas, el barco de Arborancha que iba allá y la armada que venía. ¿Ah? Si hubieran podido como un catalejo mirar y decir, hola a Dios, que le vaya bien. Sí. Arborancha llega a Europa y le dice a Fernando el Católico que le ha dado órdenes a Pedro Arias Dávila de que juzgue lo que sea, haga la justicia que corresponda, pero acabe con lo que toque y que ponga órdenes en esa ciudad. Le dice, no, le dice Fernando Arborancha, pare eso. Pero Fernando, ¿cómo, majestad? Pare eso, no lo pueden hacer, no pueden matar a Balboa. Y ya la orden estaba. No, ya la orden venía. Y llega el señor Pedro Arias Dávila, se demora en hacer lo que sea que corresponda, hace juicios de residencia y con él viene Fray Juan de Quevedo. Fray Juan de Quevedo, cuando es el primer inquisidor que llega a América, y cuando se da cuenta lo que se hace en Santa María la Antigua del Darién, se pone del lado de Balboa y dice, un momentico, y se vuelve su abogado ante quien venía a hacerle juicio de residencia, o sea, ante Pedro Arias Dávila, y se enfrentan los dos poderes. Pedro Arias Dávila trata de ir sobre el otro y le dice, un momentico, yo estoy aquí en nombre del Papa, en nombre del Rey Católico, y yo soy justicia mayor de la Inquisición. Entonces los poderes están tal cual. Cuando Arborancha le dice eso a Fernando el Católico dice a vaina, despachen un barco, y nombra a Vasco Núñez de Balboa gobernador
de la zona sur, de allá de donde está Otra la vez isla en de los- las Perlas y el Golfo. Ajá, ahí Coloquemos el mapa. Nombra a Balboa gobernador. De la costa del Pacífico. Ya. Y a Pedro Arias le da la gobernación de Santa María la Antigua del Darién, pero Fonseca, el arzobispo, la máxima autoridad católica en la corte, como era el protector de Pedro Arias Dávila, le dice al rey, sí, pero hagamos algo para que allí no se nos divida la cosa, que la gobernación de Balboa dependa de la gobernación de Pedro Arias Dávila. Entonces, con esa condición nombra a Vasco Núñez de Balboa, adelantado del Mar del Sur, Ya. y además de eso, Bueno, gobernador. ¿cómo fue? Pero dependiendo de Pedro Ya, Arias bueno, Dávila. porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo fue el nombre del Pacífico? ¿En qué momento y por qué lo llamó Pacífico? No, lo llamó Mar del Sur. Ujú. Pacífico Entonces, viene ¿quién lo después. llamó No, Pacífico? de eso viene después. Parece que los navegantes, de ver que sus aguas eran tranquilas y profundas. Ujú. Pero déjeme que terminemos con Balboa, porque si no se nos va el tiempo y no sabemos en qué momento lo decapitan. Sucede que hay un enfrentamiento entre Quevedo y Vasco Núñez de Balboa. No, entre Quevedo, Vasco Núñez de Balboa y Pedro Arias Dávila, porque se dividen en dos los bandos. Pedro Arias Dávila contra Quevedo y Vasco Núñez de Balboa. Quevedo lo ha traicionado. Pero aquí en esta historia nos falta meter al gran cronista que se llama Gonzalo Fernández de Oviedo, quien llegó a ser alcalde de Santa María la Antigua del Darién. Venía como regidor en la expedición de Pedro Arias Dávila. Entonces, hay tanto conflicto que al final Pedro Arias... el rey le manda, cuando el rey le manda los títulos de gobernador de Balboa, se los retiene. Pedro Arias Dávila se los guarda y no se los entrega. Mire que la política de ese entonces era igual a hoy. Es más, venía un gran toldo en los barcos en donde venía bastimentos, armas, ropa, queso, comida, manteca, etcétera. Y hay corrupción porque Tavira, que era el administrador de eso en asocio con Pedro Arias Dávila, venden los productos dos veces a la misma persona, venden productos podridos, los cobran más caros, y cuando Fernández de Oviedo dice voy a investigar esta corrupción, le prenden fuego al toldo. Y Salduendo, que era un cura adepto a Pedro Arias Dávila, contrata a un sirviente para que vaya y apuñale a Gonzalo Fernández de Oviedo en el atrio de Santa María la Antigua del Darién, para que Gonzalo Fernández de Oviedo no pudiera investigar la corrupción ni hacerle juicio de residencia a Pedro Arias Dávila. De manera que la corrupción, mi querido Mauricio, viene desde entonces. Tremendo. Ahora sí tenemos que concluir y preguntarle cómo decapitan y cómo No, al muere, final, pues, cuando Fernández de Oviedo se cura de las heridas, va a España, muere Fernando el Católico, y entonces el cronista va a España y Fernández de Oviedo. ¿Ah? El cronista Oviedo. Sí, va a España. Fernández de Oviedo. Sí, Gonzalo Fernández de Oviedo. Va a España y él logra que manden una armada que le haga juicio de residencia a Pedro Arias Dávila, porque Pedro Arias Dávila ha cometido muchos desmanes. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan de buenas Pedro Arias Dávila, que era un hombre ya de 88, 89 años, que viniendo Lope de Sosa, a quien habían nombrado gobernador, se muere en alta mar. Entonces Pedro Arias Dávila sigue siendo gobernador. Entonces Vasco Núñez de Balboa, en algún momento dado, como él era gobernador de la costa del Pacífico y él dependía de la gobernación de Pedro Arias Dávila, le dice a uno de sus hombres: vaya, escuche si ya llegó el gobernador López de Sosa para yo ir a rendirle homenaje. Entonces un espía de Pedro Arias Dávila escucha eso y va y le dice: lo está traicionando, porque ya el otro ha muerto. Y si traiciona a Pedro Arias Dávila, está traicionando a Carlos V, que ya es Carlos V el emperador. Entonces capturan a Balboa. ¿Quién lo captura? Sebastián de Belalcázar y Pizarro. Ah, caramba. Balboa ya ha construido unos barcos sobre el Mar del Sur con inmensas dificultades. Entonces acusan a Balboa de haber usurpado y quitado el mando a Zamudio, quien viene como juez en la expedición de Pedro Arias Dávila. Entonces, a quien le quitaron, perdón, a Enciso, a quien le quitan el alcaldía, que es Enciso, viene como juez, y él es quien juzga a Balboa. Sí. Lo acusan de haber arrojado a Diego de Nicuesa Lechuguillo al mar, ¿cierto? Al mar. Lo acusan
de traición, porque él manda a buscar a Lope de Sosa para ir a rendirle pleitesía, y entonces Pedro Arias Dávila dice, me traiciona a mí, traiciona al rey. Y además, en medio de ese conflicto, Pedro Arias Dávila lo ha hecho casar con su hija por poder. Su hija vive en Segovia y lo ha hecho casar por poder. Mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Le unen todos esos delitos y lo decapitan. Sí. Porque ahí no tiene salvación. Mejor dicho, esto, como les decíamos, es una historia apasionante, es una historia larga, es una historia de muchos nombres. Tanto será que yo aquí... Sí, es una historia complicada, pero queríamos traerla por varias razones, ya se las habíamos explicado, muchas de ellas, las consecuencias, lo que se genera después de ese momento de la conquista o el descubrimiento de Colón, pero lo que viene después, 15 años después, cuando llegan a nuestras tierras, cuando se descubre el Mar del Sur, y empiezan a suceder todas esas historias apasionantes que están en nuestra historia, que nos implican de muchas maneras y frente a las cuales, si las miramos de lejos, podemos entender lo que somos ahora. Hay un libro que es Balboa y el Mar del Sur, escrito por Gilberto Castillo. Y publicado por Ediciones Aurora. Y que ustedes, bueno, y si esta entrevista incluso la vamos a colgar en nuestra página en internet, en YouTube, y pueden buscarla y volver a repasar. Gilberto, muchísimas gracias. Qué placer, Mauricio, como siempre. Gracias por la invitación. Se quedaron muchas cosas de esta historia sí. entre el tintero. Se nos quedó, por ejemplo, lo que pasa con Ana Yancy después, con lo de Caretica. Gonzalo Fernández de Oviedo, que nadie sabía que el gran cronista estuvo a punto de ser asesinado a puñaladas porque quería descubrir la corrupción. Fíjese usted dónde viene la corrupción. Muchas cosas se quedaron entre el tintero. Hay muchos nombres, pero lamentablemente si en la historia no cito los nombres quedan incompletos. O no entendemos muy bien y la historia dinámica, queda inconclusa, sí. Y un nombre incompleto es un nombre que no figura en la historia, pero que en determinado momento desempeñó un papel muy importante. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Gilberto, nuevamente muchas gracias. Vamos a una pausa.